Muy buenos días, es un gusto recibirlos con las primeras noticias de TV Ciudad en una jornada que se presenta lluviosa en el marco además de un aviso de Inumet, pero tenemos 15 grados de temperatura en estos momentos en Capital. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1, por tvciudad.uy y también por YouTube. Vamos a repasar ahora rápidamente el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología que nos depara para las próximas horas y aquí lo vemos. Las lluvias van a continuar, la máxima de hoy va a ser de 16 grados, un poquito más de lo que tenemos en estos momentos en Capital. Y bueno, la lluvia ya les vamos a decir cómo va a seguir este aviso. Mañana miércoles 20 de agosto, 12 y 16, prácticamente calcada las temperaturas extremas para el área metropolitana. Seguirán las lluvias que nos vienen de alivio el próximo jueves 21, que va a subir la temperatura, se alejan las precipitaciones y la mínima va a ser de 10 grados. Recordamos que además hay un aviso, una advertencia meteorológica amarilla que está rigiendo en estos momentos por lluvias abundantes y generan precipitaciones algunas puntualmente abundantes entre 20 y 40 milímetros en cortos periodos de tiempo. Además, se podrá registrar, según Inumet, tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes que van a continuar. Además, esta advertencia que no está para Montevideo, aunque sí las lluvias hasta las 9 de la mañana. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y mucho tiene que ver con temas políticos, porque desde las 10 de la mañana la Cámara de Diputados va a interpelar al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, por la cancelación del proyecto Neptuno y por los nuevos proyectos que anunció el Poder Ejecutivo, como la construcción de una represa en la localidad de Casupá. El miembro interpelante será el diputado colorado Walter Cervini. También vamos a estar hablando de una entrevista que le realizamos a la ex vicepresidenta Lucía Topolansky, que evaluó positivamente los primeros meses de gestión del presidente Yamandú Orsi y destacó que se está haciendo cargo de cumplir con la consigna de campaña de la revolución de las cosas simples. Pero también hay otros temas que vamos a estar destacando y tienen que ver con el ministro de Economía, que van a hacer anuncios respecto a promover inversiones. Se anunció que se creará una nueva unidad ejecutora para que incluya a la Comisión de aplicar la Ley de Inversiones y la Dirección Nacional de Zonas Francas. El Ministerio de Salud Pública, acá cambiamos de ministerio, también presentó un informe jurídico que establece que el presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado, Álvaro Danza, no incurre en ninguna irregularidad al desempeñarse como médico también en la actividad privada, al término además en simultáneo con de ser jerarca de la administración pública. El documento responde a una denuncia periodística que se hizo en una Radio Carve, en el programa Así Nos Va. Y también vamos a estar hablando en el ámbito internacional de esta cumbre mantenida en Washington por Donald Trump, que le prometió a su par ucraniano Volodymyr Zelensky garantías de seguridad para Kiev. Mientras tanto, Europa impulsa un plan que va a considerar como colectivo cualquier ataque a un Estado miembro. ¿Qué pasará a las 8:30 de la mañana? Vamos a estar hablando de eutanasia porque tenemos a dos médicos integrantes del Colegio Médico del Uruguay para hablar sobre cuáles son las consecuencias de este proyecto aprobado en diputados. Aún falta la consideración en el Senado, pero bueno, tiene sus aplicaciones y sus cambios a nivel de la salud. Vamos a estar recibiendo a Álvaro Niggemeier, presidente del Colegio Médico del Uruguay, y a Raúl Lombardi, integrante de la Comisión Bioética del mismo colectivo. Esto será 8:30 de la mañana. Y ahora, ¿qué les parece si abrimos una ventana hacia las calles de Montevideo para con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no? @IMTránsito, @MBD Transporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Compartimos con ustedes algunos cortes que ya están programados para esta jornada. Y nos referimos a Mariano Moreno, entre Emilio Raña y Luis Alberto Zurraco, un corte total con fecha hasta el 23 de agosto. Eduardo Constant, entre Mariano Moreno y Juan Cabal, el corte será total hasta el 20 de agosto, es decir, hasta mañana. Francisco Llambí, desde Ricaldoni hasta Manuel Aedo, también corte total, que será desde las 7:30 hasta las 15:30 y se va a extender hasta el 3 de septiembre.
pavimento mojado, así que a circular con moderación en las calles de Montevideo. Y vamos a comenzar el desarrollo informativo hablando de la ex vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, quien consideró que el gobierno viene haciendo una muy buena gestión y que está cumpliendo con la consigna de campaña de Yamandu Orsi de la revolución de las cosas simples. Mencionó como ejemplo estar al día con la distribución de medicamentos para quienes son usuarios de salud pública con el presupuesto de la anterior gestión, el bono para escolares para el quintil más bajo y también lograr que 2.000 niños y niñas que habían abandonado los estudios los retomen. En entrevista con MBD Noticias, Topolansky señaló que Uruguay es un país tomador de precios, por lo que el valor de lo que vendemos no depende de nosotros. Estamos en un continente desgajado, al que le falta integración y que con la poca población del país es necesario que ésta sea muy productiva, sostuvo. Valoró positivamente el trabajo que viene desarrollando el gobierno de Yamandu Orsi en estos primeros meses de gestión. La revolución de las cosas simples. ¿Y las cosas simples cuáles son? Las que nos duelen todos los días. No son las de las grandes luminarias, las de los grandes estrados y los grandes anuncios. Son las cosas comunes de la vida. Si nosotros logramos un trámite de esos que te matan las oficinas, ¿cuándo lo vas a hacer? Simplificarlo, utilizando el conocimiento, la informática, la agencia del gobierno electrónico, que es la GESIC, en todo su potencial. Y ese trámite lo puedo empezar a hacer desde la computadora de mi casa o desde una oficina del municipio o lo que sea, ya es un abismo de tiempo que gano, y el tiempo vale plata. Esa es la revolución de las cosas simples. Si le pude dar, arreglando los números, un bono no a todos los que se les quiere dar, pero por lo menos al quintil más necesitado. Si rescato 2.000 chiquilines de los 5.000 que no me estaban yendo a clase, tengo que tirar cohetes, porque si no son 2.000 que están perdidos para el futuro. Entonces, eso es política de seguridad también. Ojo el gol, ¿no? A veces nos gusta el glamour. Bueno, yo como soy anti-glamour, me gusta la república, no el glamour. Creo que eso es lo que se viene haciendo es gran republicanismo. Topolansky consideró que a la oposición se dio cuenta de que se le fue la moto en la interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati. La ex vicepresidenta dijo que a nadie le sirve un país trancado, ni a la oposición ni al gobierno, y que se debe cuidar el valor del diálogo, que ha sido la impronta del presidente Yamandu Orsi. Yo creo que la oposición, sobre todo en el episodio de la interpelación, se dio cuenta que se le fue la moto. Porque el escenario de no tener mayoría parlamentaria en una Cámara, podría haber sido en las dos, se hubiera dado fuera cual fuera el que ganara el balotaje. Hubiera sido incluso más difícil si hubiera ganado el balotaje la coalición republicana. Pero a nadie le sirve un país trancado. No le sirve a la oposición ni le sirve al gobierno. Y menos un país pequeño trancado. Y menos un país en el que nos conocemos todos. Y en que de algún modo todos tenemos un conocido en común o un pariente. Entonces, vamos a tener que acostumbrarnos. Es un aprendizaje de Tirio y Troyano. Y cuando nos veníamos diferenciando por la no grieta y demás, tenemos que cuidar ese valor. El diálogo, y creo que esta es la impronta fundamental que le ha puesto el presidente a estos meses de gobierno, el diálogo es la clave. ¿Que es más lento? ¿Que te lleva más tiempo? Sí, es verdad, pero caminás más seguro.
Un informe jurídico del Ministerio de Salud Pública indica que no hay incompatibilidad en el presidente de ACE que desempeñe un cargo en la actividad privada en simultáneo con su cargo de jerarquía en la prestadora pública. Horas antes, Radio Carve hizo pública una investigación que denotaba este doble cargo que tenía y motivó que el Comité Ejecutivo del Partido Colorado pidiera la renuncia de Álvaro Danza. Según el informe periodístico, Danza atiende pacientes en policlínica en la Asociación Española y en Médica Uruguaya, y esto iría en contra del artículo 9 de la Ley de Creación de ACE como servicio descentralizado, que a su vez enmarca en el artículo 200 de la Constitución. La interpretación periodística se basa en que la ley establece que quienes integran el directorio no pueden ejercer simultáneamente profesiones o actividades que directa o indirectamente se relacionen con ACE, con excepción de ciertas funciones docentes. Sin embargo, un informe fechado hoy y firmado por el director de la División Servicios Jurídicos del Ministerio de Salud Pública, Martín Esposto, dirigido a la ministra Cristina Lustenberg, señala que Danza no está inmerso en ninguna de las prohibiciones o limitantes, ya que a nivel privado no ocupa cargos que dependan de ACE y tampoco desempeña profesiones o actividades que se relacionen. Agrega que realiza labores técnicas profesionales en otros prestadores de salud, diferentes a ACE, sin participar de los órganos de dirección o control de esas instituciones. Por ende, concluye que no existe violación alguna a la ley invocada. Días atrás, antes de que se conociera este pronunciamiento, al ser consultado por Radio Carve, Danza expuso otro informe jurídico elaborado por el estudio del Piazzo y Asociados y realizado previamente a su asunción, que entre otras cosas señala que puede desarrollar actividades como consultante de medicina interna a nivel privado, ya que su condición de catedrático lo habilita a prestar asesoramiento al cuerpo médico en casos de complejidad. Sin embargo, en dicho documento no se dice expresamente que pueda realizar tareas de atención en policlínica, ya que el jerarca no hizo esa consulta al estudio jurídico. El informe periodístico también señala que hay omisiones respecto al rol médico que Danza desempeña en Médica Uruguaya y la Española en el currículum que recibió el Parlamento para votar su venia. Cuando esta información ya había sido publicada, pero aún no se conocía el informe jurídico del Ministerio, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado este lunes emitió una declaración pidiendo la renuncia inmediata del jerarca. La senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, dijo sentir vergüenza del informe jurídico del director de la Dirección de Servicios del Ministerio de Salud Pública. Bianchi puso en duda la independencia técnica de este documento y dijo que la doble tarea viola el artículo 200 de la Constitución de la República. Yo pensé que ya se había aprendido algo con el tema porque es igual al Instituto de Colonización. Es decir, la Constitución no admite dos interpretaciones. Y además el otro día el senador Bordaberry, con su claridad y su sapiencia, dejó claro que es inmediatamente se le tiene que dar por destituido. Ahora, me enteré que el Ministerio de Salud Pública pidió al equipo jurídico y que dice que no se aplica el artículo 200. Yo lo que haría era cambiar el equipo jurídico del Ministerio de Salud Pública, porque justamente lo que dice el equipo jurídico del Ministerio de Salud Pública es lo que se quiere evitar el artículo 200 de la Constitución. No puede haber una persona que ocupe un cargo que pueda tener un interés que sea incompatible con el ejercicio de la función pública. Dice, no, porque uno es privado y el otro es público. Bueno, precisamente es eso. ¿O qué quieren ir al Código Penal? Yo voy, no tengo problema. Es confusión del interés público con el privado. Delito cantado. Código Penal del 34. Consultarle, ¿considera que es erróneo entonces el informe jurídico de ACE? Por supuesto. Yo no entiendo cómo hay colegas abogados que por ser personal dependiente escriben cosas que realmente no resisten el más mínimo análisis. A mí me da un poco de vergüenza, no ajena, propia, porque yo egresé también de la UDELAR y a mí nadie me puede obligar a hacer un informe aunque sea jerarca. La Cámara de Senadores va a sesionar de forma extraordinaria a partir de las 9:30 de la mañana a pedido de la bancada del Frente Amplio. Los legisladores de izquierda están buscando hacer una declaración en conjunto con todas las bancadas a raíz del insulto del senador blanco Sebastián da Silva a su par Nicolás Viera en el marco de la interpelación al ministro de Ganadería Alfredo Frati. Y creo que la Cámara debería reflexionar sobre este tema, dar también un mensaje a la población de que no todo se puede aceptar en política, que podemos discutir, tener diferencias, pero que hay comportamientos, formas de relacionarnos y también elementos que no se pueden ni siquiera mencionar en cámara. Va a ser una
lo que llaman un asunto de fueros parlamentarios. El senador Viera se va a referir en ese sentido cuáles son los argumentos para que la Cámara pueda solicitar y autorizarlo. Queremos que él también pueda dar su perspectiva. La bancada del Frente Amplio la apoya en ese sentido. Creemos que también sería muy oportuno que el senador da Silva pida disculpas públicas en sala, como ha pedido de repente en algunos medios de prensa, y bueno, que además este tema se pueda cerrar con una declaración conjunta de todas las bancadas, llamando a que más allá de las diferencias políticas que podemos tener, haya un clima de diálogo, de entendimiento, que se puedan discutir los grandes temas nacionales y que se puedan buscar soluciones a estos temas, y bueno, y dejar de lado algunos temas que sin duda son complejos. Cayani, desde el Partido Nacional señalaban que no es pertinente realizarlo mañana al tiempo que esté sucediendo la interpelación y que se desvía la atención. No, son dos cámaras diferentes. Una es la Cámara de Diputados, tiene una integración, otra es la Cámara de Senadores. Yo creo que este tema tiene una urgencia importante, primero porque sucedió la semana pasada, no podemos tampoco dejar pasar el tiempo. Y bueno, además creo que tiene que haber un cierre. La información surge ahora desde exteriores de la mano de nuestra compañera Abril Mederos. Abril, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Pilar. Exacto, los saludamos desde el municipio CH porque se está lanzando la iniciativa Planta un árbol en esta parte de la ciudad que fomenta la plantación de árboles en el ámbito urbano, y estamos con la alcaldesa del municipio CH, Matilde Antía. Gracias por recibirnos esta mañana. Bueno, ¿de qué se trata esta propuesta? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, un saludo allá en el estudio. Básicamente los municipios todos plantamos todos los años, plantamos árboles. Lo que quisimos hacer es hacer algo más original para generar una participación ciudadana. Acá lo que estamos pidiendo directamente es vamos a salir a plantar árboles. ¿Qué vecino quiere un árbol? O sea, de todo lo que tenemos que plantar, plantemos primero aquellas casas que el vecino realmente lo quiere y que lo quiere cuidar. Entonces acá generamos como ese compromiso, la campaña se llama Adopta un árbol, generamos como ese compromiso de que, como simbólico, de que el vecino lo pide, lo quiere, el municipio va, lo planta, después de un estudio técnico que ahora te cuento, y los primeros meses, que son los más importantes, el vecino se compromete a ese cuidado del árbol y pierde el bondi. Y nada, lo fundamental para nosotros es el riego, es el cuidado sobre todo con el riego. Después todo lo que es mantenimiento, poda, tratamiento en las veredas o en las raíces o lo que sea, todo eso sigue siendo del municipio, lo único que pedimos es un compromiso con el riego. Está dirigido a 50 personas en un principio, pueden elegir qué tipo de árbol quieren plantar, ¿cómo se tienen que anotar? Bueno, ayer me fui a dormir con la noticia de que se anotaron 135 personas, así que, bueno, vamos a evaluar bien las 135 propuestas y ahí evaluar si podemos plantar un poco más. 50 son seguro, a mí me gustaría llegar un poco más, hay que exigir un poquito más el equipo ahí a ver si prendemos locomotoras y llegamos a plantar un poco más de árboles. Igual, de todas formas, esto era un plan piloto, dijimos vamos a ver cómo sale, qué tanto se cuelga la gente y si funciona bien, se hace, lo vamos a hacer en abril. Entonces en abril vamos a empezar un llamado nuevo, pero ahí va a ser mucho más amplio, 300 árboles, vamos a llegar a todo el municipio, o sea, vamos a hacer una campaña con mucha más difusión para que el vecino que quiera el árbol lo tenga. Porque además ahora estamos sacando árboles porque estamos podando, entonces el árbol que se saca, el árbol que se repone. Estamos a más o menos un mes de la asunción de las nuevas autoridades a nivel departamental y municipal. ¿Cómo viene siendo el trabajo en el municipio CH? Bueno, igual de intenso que lo recordaba. Obviamente al no estar por unos meses, la agenda está bastante apretada. Mucha gente que quiere reunirse con el consejo, con la alcaldesa. El equipo sigue siendo el mismo, por lo cual, nada, todos los primeros meses de adaptación y de generar confianza con el equipo, obviamente yo ya no los tengo. Y la verdad que yo, en lo personal, muy, muy contenta, con mucha aspiración a hacer pila de cosas. Nosotros vinimos al municipio con 120 propuestas concretas, que ya vamos cumpliendo bastantes para hacer, nada, un mes que ya asumimos. Y la verdad que súper
entusiasmada con lo que se viene. Obviamente alertante y esperando a que nos comuniquen cuál va a ser el presupuesto que nos va a tocar, porque en eso dependemos de todo básicamente. Y nada, esperando tener una charla con el intendente Vergara mano a mano, que se la pedí el viernes, y me parece que nos va a venir bien para poder entendernos y laburar juntos. ¿Cuáles van a ser los puntos que se toquen en esa reunión? Tenemos pensado hablar solamente del CH, es un diagnóstico que tenemos entendido nosotros, hablar de algunos criterios generales que tiene la Intendencia, por ejemplo el tema poda es algo, para nosotros va a ser una prioridad, todo el tema de áreas verdes, que para mí está mal descentralizado el tema. Hoy en día los municipios se tienen que hacer cargo de las calles internas, estamos hablando de que en el CH hay 25.000 árboles y calles internas hay muchas más que avenidas, ramblas y bulevares. Entonces los árboles que corresponden al municipio mantener son muchos más, la comparación es un 80-20, 20% están en las avenidas y el 80% están en las calles internas. Y el presupuesto del municipio no da para podar todos los árboles. Nosotros teníamos que poner todo el presupuesto nuestro en un año para podar todos los árboles que tenemos. Entonces, obviamente, eso no tiene mucho sentido. Y lo mismo pasa con las calles, el mantenimiento de las calles, el bacheo, si una calle tiene adoquines y está desnivelada y hay que poner una carpeta asfáltica, también eso le corresponde al municipio. Además de que no tenemos los técnicos para hacerlo, y ahí dependemos 100% de la Intendencia, obviamente no nos da la plata, las obras de vialidad son carísimas y a los municipios con el presupuesto que tenemos es imposible poder hacerlo. Les tiro un ejemplo, hace poco estuvimos haciendo Williman, 2 cuadras de Williman con arreglo de vereda. Bueno, fue una obra medianamente intensa para hacer de vialidad, pero salió 11 millones de pesos 2 cuadras. Estamos hablando que es muy caro. Y nosotros no estamos es imposible poder encargarse de todo, tanto con vialidad como con los árboles. Entonces ahí vamos a hablar un par de temas. Y después propuestas algunas departamentales y obviamente le vamos a pedir más presupuesto, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Estaremos ampliando lo que ocurra en esa instancia. Le agradecemos la palabra a Matilde Antía, alcaldesa del municipio CH. Muchísimas gracias, Abril. Sigue ahí medio lluvioso en Montevideo, pero le decimos que el Ministerio de Economía y Finanzas prepara una serie de medidas para promover las inversiones. Se va a crear una nueva unidad ejecutora que va a reunir a la Comisión de la Ley de Inversiones y la Dirección Nacional de Zonas Francas. El Ministerio de Economía y Finanzas va a tener en su ámbito de competencia un espacio estrictamente dedicado a atender los temas de inversiones, los temas de estímulos y los temas que tienen que ver con la coordinación de incentivos microeconómicos. Lo segundo, que esto guarda relación, y por eso Juan está aquí, con la política de articulación con las agencias de promoción y de desarrollo que el país tiene, la ANI, la ANDE, Uruguay 21, todo lo cual está nucleado en Uruguay Innova. Por lo tanto, esta creación o este anuncio en materia de jerarquización tiene un alto nivel de relación con otros ámbitos de la institucionalidad que ya están trabajando, que ya vienen operando y que Isabela tiene como cometido coordinar. Eso es lo que tiene que ver con la jerarquización, la creación de una dirección en el interior del Ministerio de Economía y Finanzas. Esa va a ser parte de lo que vamos a explicar enseguida. Lo siguiente, una obsesión que tenemos por delante, los temas de agilidad. A lo largo de los últimos años se han acumulado un stock de proyectos de inversión no resueltos que tienen que ver con simplemente la inadecuación de los procedimientos de verificación, los procedimientos de autorización para esos proyectos, y lo que nosotros estamos haciendo ahora es introduciendo un conjunto de cambios que Isabela va a explicar, precisamente para dar respuesta al stock de proyectos acumulados, pero al mismo tiempo para ser mucho más ágiles en relación a la respuesta de los proyectos. Tras recibir al ministro de Relaciones Exteriores en el Frente Amplio, Mario Lubetkin, el presidente de la Fuerza de Izquierda, Fernando Pereira, aseguró que la suspensión del acuerdo de la ANI con la Universidad Hebrea de Jerusalén por la instalación de una oficina de innovación responde a la mala calidad del convenio firmado con el anterior gobierno. Lo primero es la solidaridad con el ministro Lubetkin y con los judíos en general. La expresión judío de mierda en el Uruguay es un delito. Y es un delito porque es un delito de odio, como hay otros delitos de odio que hemos estado discutiendo en las últimas horas. Y esto no tiene cabida en Uruguay. Lo segundo es por qué se decide, porque es un acuerdo de mala calidad.
para nosotros, para los Frente Amplistas. ¿Qué quiere decir que es un acuerdo de mala calidad? Bueno, lo que ha explicado el ministro, pero sobre todo lo que ha explicado Brunini, el director de la ANI, es que no es favorable para Uruguay, en función de un conjunto de decisiones particulares que no favorecen al Uruguay. Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del Frente Amplio, lo que está pasando en la Franja de Gaza es muy grave. En el Frente Amplio entendemos que se han generado una cantidad de mecanismos que nos llevan a pensar que se está cometiendo un genocidio, y una afirmación de ese tipo no la está haciendo el gobierno, sino el Frente Amplio, pero el gobierno ha sido coherente en votar en todos los organismos de las Naciones Unidas para que termine, para que haya un alto al fuego, para sumarse a las declaraciones de Naciones Unidas, es decir, que hay una posición coherente, pero obviamente el partido político puede ir más allá de lo que puede ir el gobierno. ¿Se plantea la posibilidad de una interpelación por este tema desde la oposición, Fernando? Pero si los ministros hablan y la respuesta inmediata es interpelación, ¿qué quieren, que no gobernemos? ¿Cuál es la pretensión de la oposición? ¿Mantenernos callados? ¿Han creído que con insultos, descalificaciones, llamados a los ministros a sala van a asustar al Frente Amplio? Si esa es la estrategia de trancar todo, nosotros no vamos a perder la perspectiva que tenemos, que es gobernar para todos los uruguayos y uruguayas y no dejarnos insultar. No nos vamos a dejar insultar ni por Da Silva ni por ningún otro senador. Por su parte, el presidente del directorio blanco, Álvaro Delgado, dijo que en este caso la suspensión de este acuerdo de la ANI con la Universidad Hebrea primó la ideología por sobre la capacitación a profesionales. En este sentido, dijo que están dejando de rehén a la población. Yo creo que el gobierno actual le puso mucho calor a una oportunidad de emprendedurismo, de creación de talentos y de innovación. Se vio generar una oficina. Habían incluso asesores internacionales de primer nivel del mundo. Uno ha sido público y notorio porque habló en estos días que quisieron participar. Y la verdad que entre la firma en diciembre del 24 de creación de la oficina, lo que había que hacer era implementarla. Yo creo que el gobierno lo que hizo, le sacó el pie del acelerador, lamentablemente. Y yo creo que acá es pura ideología. Y reitero, no lo digo ni con alegría y mucho menos con orgullo, que un gobierno oprime la ideología sobre la oportunidad de capacitar talentos o emprendedores en un convenio con una universidad que de las, dicen, 8 o 10 mejores del mundo, me parece que dejar de reír a la población con motivos absolutamente ideológicos. O sea que si no tuvo el desarrollo que esperaban, es responsabilidad de gobierno. Se firmó sobre fines de la administración anterior. Una delegación de la localidad de Casupá, en el departamento de Florida, concurrió a la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados para expresar su rechazo a la iniciativa de construir una represa en la zona. La comisión tuvo una actitud muy buena, nos escuchó, nos plantearon sus diferentes preguntas y algunos puntos de vista. Lo que nosotros notamos es que la comisión está hoy por hoy bipartidizada en el concepto, no del partido político, sino en el concepto de la opinión, porque sentimos que nuestra realidad cayó en la mitad de un tema político, de que Aratirí o Casupá, y yo creo que no es así. Nosotros no tenemos nada que ver con la política. Lo que nosotros estamos sintiendo es que Casupá no puede ser tomado como un éxito político, porque va a ser un fracaso humano y ecológico. ¿Ustedes plantean que directamente no se haga la represa o que se rediseñe el proyecto? Nosotros, por supuesto que estamos en contra de la represa, porque consideramos que es inconveniente desde todo punto de vista, pero el más importante es el humano y el ecológico, ¿tá? Y el ambiental. Ahora, lo que queremos es demostrar por qué y planteamos que tiene que haber alternativas. La diputada del Frente Amplio, Silvia Ibarguren, dijo que luego de recibir a esta delegación van a trasladar la preocupación de vecinos y vecinas al Poder Ejecutivo. Recordó que el proyecto en esta zona del país lleva mucho tiempo y está puesto a consideración como una solución al abastecimiento de agua potable, especialmente al área metropolitana.
Entendemos la preocupación de los vecinos porque no desconocemos que cualquier obra, cualquier infraestructura importante tiene sus impactos sociales, ambientales, económicos, por lo cual es importante tener esa palabra de los vecinos, cuáles son las cosas que ellos están viendo con preocupación. Así que bueno, nosotros como comisión y como legisladores del oficialismo vamos a hacernos eco de todas esas preocupaciones para trasladarla, en este caso, a las autoridades correspondientes, para que bueno, también los vecinos puedan ir teniendo desde ya alguna información al respecto de las cosas que a ellos les preocupan. Casupá, quiero aclarar que es una obra que hace mucho tiempo que está siendo tenida en cuenta por parte del Estado y de muchos gobiernos que han pasado. De hecho, si nosotros vamos a los estudios de factibilidad del proyecto Neptuno-Arasatí, ya hablaba de que Casupá se tenía que construir más adelante en el tiempo. Entonces digo, es una obra necesaria, que hay muchos estudios que así es de las zonas de la cuenca alta del Santa Lucía, que tiene una serie de ventajas, inclusive desde el punto de vista de la calidad del agua, ¿verdad? Entonces, no es nuevo para el gobierno y para el Estado la construcción de la represa Casupá. Luego de recibir a vecinos y vecinas de la localidad de Casupá, el Walter Servini, diputado del Partido Colorado, destacó que la población planteó dudas y preocupaciones respecto a este proyecto del gobierno. Además, por su lado, el presidente de la comisión, el diputado Sergio Valverde del Partido Nacional, resaltó que los reclamos serán un insumo relevante para la interpelación que esta mañana comenzará hacia el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño. Recibimos ese pedido de los vecinos de Casupá, los escuchamos, plantean que tienen muchísimas dudas, no han tenido contacto en esta nueva etapa, no se ha iniciado ningún tipo de comunicación oficial y transmiten muchas preocupaciones en cuanto a su futuro, en cuanto al impacto económico, en cuanto al impacto ambiental. Y bueno, creo que los planteos que hacen son de lugar y por supuesto que en la comisión los estaremos analizando. Esta interpelación es seria, con argumentos, nos preocupa el agua potable y no nos preocupa la repercusión pública que pueda tener, sino la información que podamos conseguir. Estamos hablando del agua, lo que menos nos importa es las repercusiones que pueda tener, pero sí la información que necesitamos conseguir para poder aportar y trabajar y para brindarle la información a la ciudadanía. Van a haber afectación en 3 escalas, una escala 3.000 y pico de hectáreas, 426 hectáreas de monte nativo bajo de agua, la fauna también, que hay que sacarla de allí, pero también a segunda escala van a haber 12.000 hectáreas afectadas por no poder utilizar estas 3.000 y después se llegaría a la tercera escala que serían 65.000 hectáreas que estarían afectando el arroyo Casupá y 7 afluentes de este arroyo. Creo que esta convocatoria fue algo muy esclarecedor para ustedes, para nosotros y sin duda va a ser con unos insumos muy importantes para la interpelación de mañana. Hoy también la Cámara de Diputados deberá resolver si conforma o no la comisión investigadora de la Cámara de Representantes por presuntas irregularidades ocurridas en el Instituto Nacional de Colonización por la compra de la estancia María Dolores. Y vamos a otros temas porque el intendente de Soriano, Guillermo Besosi, duda acerca de si podrá asistir o no a la reunión convocada por el presidente de la República, Yamandú Orsi, con todos los intendentes y la intendenta de San José para acordar una agenda común. Sobre el dirigente nacionalista, recordemos, pesa medidas cautelares en el marco de la formalización por 7 delitos de corrupción que la justicia le impuso el 13 de marzo. Además, según el presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, ya le impidieron concurrir este domingo a 33 para un homenaje al caudillo Aparicio Saravia en un nuevo aniversario de su nacimiento. Fue de un compañero que le quiero mandar un saludo porque no lo dejaron venir, que es Guillermo Besosi, que estaría acá, en primera fila, por esas cosas insólitas que no se entienden, que se ve que tenía miedo que se escapara para Brasil, y no le dejaron venir.
Si bien no lo mencionó, Delgado aludió así a las restricciones que le impuso la justicia al intendente de Soriano, las cuales fueron aliviadas previo a que asumiera su cuarto mandato el 11 de julio. Luego de haber sido formalizado el 13 de marzo por diversas irregularidades durante su gestión 2020-2025, la justicia también le había impedido ingresar a dependencias de la intendencia para evitar un posible entorpecimiento de las investigaciones. Esta prohibición incluso le impidió sufragar el 11 de mayo, ya que su circuito estaba ubicado en una oficina comunal, pero le fue levantada para que pudiese ejercer su nuevo mandato hasta 2030. El propio Besossi explicó el 26 de junio qué medidas cautelares debe seguir cumpliendo. No, el resto de las medidas se mantiene. No, tengo que de noche se va a apelar, estar en mi casa, sí, de 12 a 7, de 0 a 7, y tengo que ir toda la semana además. Eso continúa. Voy a firmar a la subtercera. Está bien, pero puede En este trabajar. contexto, el diario Crónicas de Soriano publicó en las últimas horas que Besossi duda si podrá concurrir, teniendo en cuenta que el encuentro con el presidente Orsi comienza a la hora 20 y el viaje de retorno insume más de 3 horas si se respetan las velocidades mínimas. En este segundo bloque de MB Noticias vamos a hablar sobre la eutanasia y algunas de sus implicancias. Para hablar de esto estamos recibiendo con muchísimo gusto a Álvaro Niggemeier, que es presidente del Colegio Médico, y también a Raúl Lombardi, integrante de la Comisión de Bioética del mismo colectivo. Gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ti. Gracias a ustedes. Una ley esta que, bueno, no está aprobada porque tiene media sanción de diputados, se va a considerar en el Senado, pero ¿qué implicancias tiene este proyecto que, bueno, conoció como muerte digna, pero todos hablamos de eutanasia? A ver, Raúl. Bueno, a ver, la pregunta es muy amplia, tiene muchas implicancias. Claro, ¿verdad? pero la consideración del texto han trabajado mucho ustedes también como médicos, Sí, ¿no? sí. Sí, antes de que comente Raúl, nosotros como colegio médico entendemos que esta regulación normativa que está haciendo la sociedad toda sobre este tema excede el ámbito médico. Y nosotros tenemos colegas que están en todas las posiciones que uno se pueda imaginar, incluso antagónicas, y los representamos a todas. Por eso cuando comparecimos en la Comisión de Salud del Parlamento, no fuimos con una postura de a favor ni en contra, porque pensamos que es un tema que se tiene que discutir, que se tiene que resolver, que estamos de acuerdo en que se resuelva, pero que la resolución tiene que ser de la sociedad o de sus representantes que son los parlamentarios, pero no es un problema como otros que es demasiado importante para dejarlo solo en manos de los médicos, que abarca a toda la sociedad. Eso ni que hablar, pero cuando se empezó a plantear este tema en la legislación pasada, se había planteado cómo dejar, eliminar la responsabilidad médica, ¿no? Básicamente era no pensando tanto en el paciente, sino en sacar la responsabilidad ese es penal. otro tema, ¿no? Bueno, pero también estuvo presente y después se avanzó en pensar en los derechos de las personas. Y yo en eso me quiero centrar. Primero, ¿en qué les cambia a ustedes en la práctica médica? Pero sobre todo también pensando en el paciente que tienen o que van a tener adelante, ¿no? Porque acá hay artículos claritos que hablan de que toda persona que sea mayor de edad, que sea psíquicamente apta. Yo digo, ustedes también se enfrentan a dilemas al evaluar quién puede determinar, tener una voluntad de terminar con su vida. Sí, a ver, de alguna manera esto se plantea como un derecho de las personas, así se cumplen determinadas condiciones y situaciones, pueda solicitarlo. El rol del médico, digo, porque como decía Álvaro, esto no es un tema médico. Por supuesto que el médico es un actor principal. El rol del médico es, como tú decís, evaluar si cumple con las condiciones, pero no está obligado a hacer el proceso, porque si tiene por alguna razón no quiere participar, entonces él se ampara en la objeción de conciencia. Entonces, desde el punto de vista del médico, esto, digamos, no le obliga a hacer lo que no quiere hacer, ¿verdad? Entonces, eso me parece un punto importante. Él sí, en la medida que conoce al paciente, está en condiciones de evaluar si está dentro de esa lista que tú decías de situaciones que le dan derecho a la persona a solicitar la eutanasia.
Él incluso puede hacer, digamos, la primera opinión, pero no necesariamente tiene que cumplirlo, ¿verdad? Creo que esto es importante que quede claro. El médico no está embretado por su paciente si le solicita la eutanasia a llevar adelante, porque si él no está de acuerdo, entonces se ampara en esa objeción de conciencia. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso de las personas que a veces tienen una enfermedad terminal, incurable, que no le permite tener calidad de vida, pero no está en condiciones de expresar su voluntad? ¿Alguien puede tomar por él la decisión, por ella? No. Es muy clara la ley de que tiene que estar apta psicológicamente, eso quiere decir consciente, capaz de tomar decisiones. Esos pacientes se enmarcarían cuando están cursando una enfermedad terminal y que les produce un gran sufrimiento dentro de lo que es la práctica habitual, que es la buena medicina, que es acompañar al paciente en la muerte, hacer sedación paliativa, no encarnizarse con tratamientos que no son efectivos, limitar medidas terapéuticas cuando hay que limitar, que es un tema que no está abordando esta ley y que digamos, se realiza en la práctica clínica y es una buena práctica. El acompañar al paciente en la muerte, evitar que sufra y no encarnizarse, no hacer tratamientos fútiles que pueden prolongar la vida unas horas o unos días, pero no conducen a nada. Claro. ¿Y qué pasa, o cómo se plantea usted en la práctica médica, ¿no? Las desigualdades que hay, que existen en el sistema de salud, en la vida, respecto a que algunas personas o algunos pacientes a veces no acceden, como tú bien decías, a cuidados paliativos, a tratamientos que sean, que respeten totalmente la situación que están viviendo. ¿Y qué pasa? Que también quedan solos frente a este tipo de situaciones. Eso no está planteado. En la ley no. El tema es que la eutanasia, la ley de eutanasia tiene que aplicarse en la medida que esté disponible los cuidados paliativos. Hay una falsa oposición que es muy frecuente en la argumentación en este tema, que es cuidados paliativos versus eutanasia. Son dos cosas diferentes, son complementarias, pero por supuesto tiene que haber cuidados paliativos y tiene que haber cuidados paliativos accesibles. Existe una ley, existe la especialidad, pero hoy en día en Uruguay no hay universalidad del acceso a los cuidados paliativos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, si bien en el tiempo la ley de cuidados paliativos previa a la de eutanasia, en los hechos, ¿qué es lo que está faltando? ¿Verdad? Que los cuidados paliativos sean accesibles a todos los uruguayos, cosa que no ocurre ahora, ¿verdad? Entonces, ahí hay un punto, digamos, de conflicto, por llamarlo de alguna manera, en el sentido de que las enfermedades, como están descritas en la ley, merecen cuidados paliativos y estos tienen que aplicarse. Y de hecho, a veces ocurre que la persona que inicialmente pensó en pedir la eutanasia, después digamos, modifica su posición. ¿Eso pasa en otros países? Eso pasa en otros países. Pero es clave, me parece, desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de los hechos, quitar esa falsa oposición. Porque además hay otro tema, se habla del dolor y que hoy en día, más allá de que no se pueden, digamos, resolver el dolor, todos los dolores, hay dolores que realmente, por más que hayan tratamientos analgésicos, hay situaciones en las cuales no hay un dolor. Las enfermedades neurodegenerativas, las cuadriplegias, donde la persona tiene una calidad de vida que lo llega a pensar de que no quiere vivir más, no hay dolor. Entonces no es el tema de, bueno, vamos a darle cuidados paliativos y vamos a calmarlo y se resuelve el problema. Claro. Este tema es tan importante que cuando comparecimos como colegio médico en la Comisión de Salud de Diputados, y uno de los puntos que dejamos claro y que manifestamos una gran preocupación es que el país tiene una ley de cuidados paliativos, pero no está reglamentada. Y insistimos en que se reglamente y se den los recursos necesarios para que se aplique con equidad en todo el país, porque
muy malo sería para el país que hubiera una ley de eutanasia aprobada y reglamentada sin cuidados paliativos en algunas regiones. Claro. Entonces, pero está bien claro en la ley de eutanasia que deben estar todos los recursos para paliativos disponibles. Y como decía Raúl, para nada son contrapuestas, son dos leyes que van de la mano y la decisión de eutanasia sería solicitada por el paciente, que estaría con todas las condiciones que garantice la ley, con los cuidados paliativos disponibles y con la opinión de dos médicos independientes que estén de acuerdo. Claro. Y si hay desacuerdo, una junta médica que va a dirimir ya con la presencia de especialistas. ¿Y qué pasa con la gente, por ejemplo, que en un momento de la ley exige testigos para la última voluntad, que no haya que recibir, que uno no tenga que recibir beneficios económicos por la muerte? ¿Qué pasa con las personas que no tienen familia, ¿no? En este caso, que quedan solos? ¿No? ¿Qué? Sí, seguramente. No, sí. Claro, que nosotros estamos hablando de un proyecto de ley que no lo redactamos nosotros, que lo redactó el Parlamento, pero que lo más importante muchas veces es la reglamentación. Claro. Porque la ley da un marco y luego todo eso digamos, de cómo son los formularios, de los datos que se tienen que registrar, de los testigos, de quién puede ser testigo, de quién no puede ser testigo, eso va... Lo que no está escrito en la letra de la ley va a quedar en la reglamentación a cargo de las autoridades correspondientes. Y les pregunto a ustedes como médicos, hay el artículo 46 del Código de Ética, bueno, dice que tiene que ser cambiado, porque bueno, lo que establece es que bueno, no pueden ayudar a morir a nadie, ¿no? ¿Ustedes están de acuerdo con que se tenga que cambiar esa...? Está buena esa pregunta, porque nosotros lo que dejamos claro, y va a seguir ocurriendo, es que como colectivo médico, así como otras profesiones, tenemos el derecho, digamos, y la obligación de autorregularnos en la ética. Y no debería haber injerencia parlamentaria. Pero ¿qué ocurrió? Que la primera injerencia parlamentaria que existió fue que cuando se aprobó el Código de Ética en el 2014, se aprobó como ley. O sea, después de ser plebiscitado con los médicos, fue llevado al Parlamento y aprobado por el Parlamento. Entonces, eso ya es un tema legal que nos excede. Eso le dio la fortaleza de tener más poder al Código de Ética, porque tenía valor de ley, pero la medicina cambia todos los días, no solo en eutanasia, sino en investigación, en biológicos, en terapia génica, y estamos viendo que no podemos estar yendo todos los años al Parlamento a ver si están de acuerdo con cómo nos autorregulamos, ¿no? Pero hoy es así, esto está aprobado como ley, una ley nueva deroga 2 artículos de leyes anteriores, y lo que puede hacer el Parlamento es, entiendo yo, Raúl, es quitar la penalización de la eutanasia, derogando el artículo, pero no se está autorregulando en la ética de los médicos. Pero, ¿qué ocurre? Que esto de repente es una respuesta técnica a una decisión de hace 11 años que probablemente por buscar más poder de un código de ética le dieron valor de ley, y como tal puede ser aprobada o no aprobada, claro, o derogado un artículo por ¿quién deroga los artículos de las leyes? El Parlamento. Claro. ¿Están conformes con el texto de la ley? ¿Con la eutanasia? A ver. Cortito, que tenemos que hacer. Es buena pregunta esa, sí. Te dejo a vos. No, cortito. Opiniones personales, sí, ¿verdad? Porque, como decía Álvaro al principio, el colegio médico no tiene una postura. Yo creo que la ley está bien en el sentido que da las garantías suficientes para que el acto sea realmente una eutanasia y no hayan desviaciones. Me parece que es clara, me parece que hay 8 pasos en todo el proceso
de la toma de decisiones que inicia con el paciente. Usted hacía la pregunta, la iniciativa es de la persona, no de otro, ¿verdad? Entonces yo creo que en pocos segundos, que desde ese punto de vista, independientemente de que uno esté de acuerdo o en desacuerdo con la eutanasia, la ley como tal creo que tiene esos elementos positivos, fundamentalmente que describe bien la situación y que establece las garantías suficientes para que no puedan haber excesos o errores. Sí, hemos visto varios proyectos a lo largo de estos años. También como opinión personal, digamos, es un proyecto garantista, pero que tenemos que ver cómo queda, porque es un proyecto, todavía no está aprobado, y también va a depender mucho en lo que son los pasos de la reglamentación, que pensamos nosotros que la reglamentación va a tener que ser muy meticulosa, muy rigurosa para dar más garantías a la población y a los médicos. Muchas gracias a ambos. El tema, bueno, no va a quedar por acá porque además hay toda una discusión en el Senado, pero bueno, genera siempre, va a seguir generando tema. Gracias a ambos. Y nosotros hoy seguimos ahora con temas internacionales porque jamás aceptaría una propuesta de tregua en Gaza, según negociadores que están en Egipto, y se espera la mediación de Estados Unidos para que Israel acepte detener los ataques por 60 días y permitir la entrada de ayuda humanitaria. El grupo islámico Hamás aprobó una propuesta de acuerdo para un alto al fuego en la Franja de Gaza y el intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos, según informó este lunes una fuente de seguridad egipcia informada de las negociaciones. Según la misma fuente que pidió el anonimato por la sensibilidad del asunto, la aprobación de Hamás se produjo después de una reunión conjunta entre mediadores egipcios y cataríes con los líderes de su delegación presentes en Egipto, y la propuesta por parte de la milicia islámica se comunicará al gobierno israelí a través de Washington para presionar a Israel a que acepte y detenga la operación militar en la ciudad de Gaza. La propuesta incluye congelar sus actividades militares en la franja, un alto al fuego de 60 días a cambio de la liberación de 10 rehenes israelíes por parte de Hamás y la entrada masiva de ayuda humanitaria al enclave para aliviar la crisis humanitaria que enfrenta la población gazatí. De acuerdo a la información brindada, Hamás aceptaría el despliegue de una fuerza internacional conjunta europea y árabe en el enclave para garantizar la aplicación de la tregua y mantener la seguridad, con el objetivo de evitar cualquier vacío derivado de la congelación de armas a la milicia, al tiempo que indicó que el grupo acordó no administrar la franja en cuanto se hiciera efectivo el alto al fuego y la aplicación de cada uno de los puntos del acuerdo, siempre y cuando no fuera vulnerado por Israel. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 3 y nosotros volvemos con mucho gusto mañana a partir de las 8 aquí con las primeras noticias de TV Ciudad. Buena jornada.